生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 251 al 255. Ya tilde, jeje. Kuroka, que en este momento estaba durmiendo tranquilamente sobre el pecho de Alexander, dejó escapar un tierno gemido cuando el último le acarició sus pequeñas orejas de gato. Ella estaba completamente desnuda igual que Alexander, por lo que sus cuerpos se rozaban en la piel en la cómoda cama del cuarto principal de la mansión Notting. Uf, la verdad, no me esperaba esto para nada. Desde el día de ayer, hasta la madrugada de hoy, Alexander no tuvo más remedio que aprender obedeciendo obedientemente sobre el período de apareamiento de los Nekosou, por parte de una incontrolablemente lujuriosa Kuroka, inclusive siendo probablemente su primera vez. Alexander acarició un poco más mirando la cara blanca y bonita de Kuroka, que hacía muecas extremadamente adorables conforme lo hacía. No tuvimos tiempo de hablar de nada, pero bueno, eso no es realmente importante. Siempre pensé que eras alguien muy especial desde que te vi en la realidad, y no puedo dejarte ir de ninguna forma en este momento, Kuroka, ya me has logrado enamorar bastante, aunque tal vez no lo sepas ya tilde ahí. Pero qué adorable, por Dios, qué adorable. Después de unos minutos, y después de sentir muchos sonidos del obturador de la cámara, Alexander salió de la habitación completamente refrescado y vestido con la ropa de entrenamiento, que consistía prácticamente en un yukata gris y holgado con únicamente de pieza adicional de vestuario, una liga negra que sostuviera su larga cabellera roja en una normal cola de caballo. Alexander entonces pasó un tiempo entrenando tai chi en el jardín, y como siempre, luego meditó por 1 hora aproximadamente. Es cierto que dejé de preocuparme por mi energía, ya que incluso en el mismo sistema todavía se dan datos difusos sobre esto, pero hombre, realmente no puedo acabar de entender qué es lo especial en mi energía que la diferencia de todas las demás que he encontrado o sentido en este momento después del último avance en su energía. Alexander estuvo un poco perdido sobre ello porque aunque no se sintió tan diferente a antes, en realidad, se sentía como que más sólida, si hubiera que dar una palabra. Más pesada, pero al mismo tiempo, más ligera. Alexander sabía perfectamente que el avance no aumentó la cantidad total de su energía, pero como siempre, lo único que cambió fue su calidad. De hecho, solo por duda, Alexander intentó pensar en cuántos puntos de energía actuales haría falta para crear unos boxers. Y para su sorpresa, notó que la cantidad fue tan increíblemente pequeña, que en cierto modo, era totalmente imperceptible. O sea, que sus capacidades de percepción de la energía no eran tan aterradoras como para saber la cantidad de energía que le haría falta para crear un par de boxers normales con exactitud. Era casi como si quisiera saber con exactitud dónde quedaba cierto planeta de algún sistema solar a millones de años luz de distancia, o como si intentase recordar el nombre de algún hombre en el mundo. Era realmente imposible de detectar para Alexander ahora mismo. Alexander terminó de entrenar y miró hacia el cielo. ¿Qué tan fuerte seré? No pudo evitar hacerse una pregunta que venía desde su corazón, una pregunta que tal vez nunca tendría respuesta, o que tal vez sería respondida antes de lo esperado. Sacudiendo la cabeza, Alexander dejó de pensar en este tipo de cosas y luego fue a cocinar un poco de desayuno para que una chica gata problemática más adelante desayunara. Luego de terminar de condimentar con sal y decorar el plato, Alexander se sentó en el sofá de la extensa pero extrañamente acogedora sala, mientras no meditaba, pero extendía su sentido por todo el mundo de Asora. Últimamente, él había estado intentando entrenar en esta área un poco más, desde luego, después de darse cuenta de lo que podría hacer en tal caso, cada chance que tenía libre y estaba aquí, lo aprovechaba en eso. El tiempo pasó, como pasaba esa mamá suculenta y sensual tomada de la mano de su hijo, caminando tranquilamente por la calle, creando ondulaciones en las superficies extremadamente curvas de su cuerpo, hasta que se pudo escuchar una voz, más como un murmullo. Uf, eso huele bien ya. Alexander abrió sus ojos, y finalmente pudo ver a Kuroka envuelta en su kimono negro de manera disparatada. Buenos días, Kuroka.
Exclamación de apertura exclamación de cierre. Tal vez fue porque pensaba que estaba sola, pero justo cuando Kuroka iba a dar un bocado al desayuno que olía extremadamente bien en la mesa, sus colas se tensaron al escuchar la voz de Alexander desde el sofá en la parte de atrás. Jajaja, pareces un gato asustado en este momento, no hay problema, desayuna sin reservas, lo cociné especialmente para ti. Kuroka giró rápida y nuevamente su cara ahora roja, y desayunó en silencio mientras su mente recreaba escenas tan indecentes como se podría imaginar sobre ciertos aspectos de hace no tanto tiempo. Su rostro estaba del color de una remolacha, y así, dio la primera cucharada. Aparentemente, no demoró demasiado desayunando el sencillo plato con camarón como principal ingrediente, que estaba tan delicioso que ella simplemente había querido gritarlo al mundo entero y luego hacerle una reverencia al cocinero, que al parecer había sido Alexander, y en este momento, ese hombre estaba sentado en el sofá, con ella justo en el frente. Alexander se rascó la cabeza, no sabía cómo empezar la conversación, y Kuroka parecía no saber cómo tampoco, es más, desde que se sentó delante de él, ella no había parado de mirarlo con el rostro rojo, y a veces reaccionaba sola de formas espontáneas. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Con un suspiro, Alexander se acomodó recto y miró a Kuroka. No puedo cambiar lo que pasó la noche pasada, y tampoco quiero hacerlo, pero necesito algunas respuestas y griega. Supongo que tú también. Kuroka no dijo nada, pero su cara se aflojó, y asintió, aunque todavía estaba sonrojada desde que Alexander mencionó noche pasada. Empezaré yo en ese caso, ¿es realmente cierto que actualmente estás en la organización de la Brigada del Caos? Kuroka respondió tranquilamente, hace solo unos meses es que logré entrar porque se dieron cuenta de mis dones, y desde ese momento, yo, he estado, mirando a Kuroka. Alexander sintió un poco de lástima. Al parecer, ni siquiera ella misma todavía conseguía lidiar con el asunto de haber asesinado personas, por lo que se podía ver, tenía cierto post-trauma sobre ello. Bueno, afortunadamente, se encontraba con él. Entonces, ¿eso quiere decir que, en este momento, estás en algún grupo específico en la Brigada del Caos? ¿O solo estás trabajando en solitario? Kuroka ladeó la cabeza con dudas, pero aún así respondió. En solitario, ellos me contactan cada vez que hay una nueva misión. Al menos aquí en la Brigada del Caos, estás segura de poder sobrevivir, ¿verdad? La pregunta de Alexander tocó en lo profundo a Kuroka, y pensando en su hermana y con ojos aguados, dijo, nunca había estado estable hasta que empecé en la organización, incluso aunque es una organización despreciable mía, menos mal, ¿eh? Kuroka parpadeó cuando sintió que Alexander la abrazó de repente. Menos mal, que has logrado sobrevivir en este feo mundo, Kuroka. Fue difícil, ¿no? Unas pequeñas lágrimas y unos brazos blancos que lo abrazaban fuertemente, fue la respuesta que recibió Alexander. En cierto sentido, Alexander estaba muy relajado al notar que Kuroka no estaba en peores condiciones. Al notar que solo padecía de un leve post-trauma, y que no era nada peor. Incluso, también se sintió así cuando vio lo rígida que actuaba Kuroka en la noche anterior, dejando saber que no tenía experiencia en el tema. También, aparte de eso, del pecho de Alexander brotó un extraño sentimiento que él había sentido no hace tanto. Era ese sentimiento casi irreal de una persona cuando conocía a un personaje de una historia que amaba, y que tenía el poder suficiente para mejorar su condición de vida, o ayudarle en este caso. Era un orgullo, que probablemente solo Alexander, en todos estos dominios de los 12 planos, había llegado a sentir y entender. Te espera un momento. Una vez que estuvo completamente calmada, Kuroka se sonrojó tanto en el abrazo de Alexander que reaccionó instantáneamente y se separó. Tú y yo, anoche yo y tú, ni siquiera te conozco bien todavía mía. Pero, no sabes mi nombre, no conoces mi casa, mi familia, y no has vivido conmigo por una semana completa. Eso es cierto, pero todavía no estoy seguro si eres una buena persona y fuerte. Solo haré gatitos con una persona fuerte mía. Alexander entonces miró hacia el techo, pensando, ya veo, fuerte sí estoy seguro que lo soy, pero bueno, ¿soy bueno? Tal vez. Kuroka solo miró la apariencia de Alexander en este momento, que le parecía un poco lindo, pero idiota, pero al mismo tiempo, tan extrema y agudamente atractivo que simplemente se quedó sin palabras. ¿Esta persona, quién? Alexander Smith, ¿quién en el mundo eres tú?
¿Quién diablos era este hombre tan misterioso e indescriptible delante de ella? Desde ese momento en específico, Alexander le estuvo contando a Kuroka básicamente quién era él. No le contó la versión que les había hecho por primera vez a Yasaka y los demás, sino que fue directamente con la parte que es un poco más verdad, pero aún así, más reservada. Alexander hablaba y por supuesto, nunca dejó de ver las reacciones de Kuroka, ya que en contrario a su contraparte en la obra original, en este momento, ella no tenía esos aires de Onesan ligeramente erótico que tenía allí. La parte erótica sí la tenía, ya que su cuerpo estaba extremadamente desarrollado, e incluso casi cambió a simple vista luego de tener una noche tan salvaje con Alexander, pero en general era agradable de ver. Como ahora. Tal vez fuese porque le parecía injusto, tal vez fuese por algo más que él desconocía, pero actualmente Alexander reía en secreto mirando el puchero adorable de Kuroka y sus orejas levemente movidas. Ahora que recordaba, Alexander cayó finalmente de la palma, le estaba contando a Kuroka justo acerca de quiénes eran las chicas que ella había visto en Kioto. Al parecer, siempre supo que todas compartían una relación amorosa consigo mismo, ya que había que ser tonto para no darse cuenta, pero a lo mejor, ella misma esperaba que fuera diferente. ¿Está celosa? Alexander no sabía por qué, pero estaba alegre pensando en esto, de hecho, casi pareció sentir una voz robótica en su cabeza. Felicidades, paso 1, completado. Pero sacudió la cabeza y dejó de pensar en cosas aleatorias. Continuando con su narración. Y fue por eso que me vinieron a solicitar presencia a los demonios. De hecho, no es por sentirme vanaglorioso, pero gracias a esto, finalmente habrá paz en las tres grandes facciones, mediante un tratado que se firmará en unas semanas. Eso, Kuroka abrió su pequeña boca en sorpresa. Eso es enorme, Nia, rememorando, y sin dejar de sentirse segura en este lugar, Kuroka pensó lentamente en todo lo que le dijo Alexander, y estuvo 5 minutos en silencio. Alexander esperó pacientemente. Alexander-san. Hasta que Kuroka lo miró seriamente. ¿Sí? Creo que ya sé por qué me enviaron en esta misión. Sí, supongo que yo era el objetivo, ¿eh? Kuroka asintió, según lo que me dijo, lo más probable es que sea así, Nia, incluso aunque me ha tratado tan bien, incluso aunque, Kuroka se sonrojó profusamente de manera repentina, porque aunque todavía no tenía un perfecto control sobre su período de apareamiento, era lo bastante bueno como para controlarse a sí misma cada vez que le ocurría, que generalmente solía ser en intervalos de medio año, lo que provocaba que tuviese una conciencia limpia en ese determinado momento de su vida. Y aunque no supo que se descontroló cuando sintió la energía natural de Alexander que habitaba en Asora, ella fue completamente consciente de todo lo que hizo con él. Pensándolo hasta ahora, Kuroka todavía se sonrojaba tanto cuando sentía un leve sentimiento de placer remanente en sus partes íntimas, que parecía un tomate de tamaño humano cuando lo hacía. Jaja, bueno, eso realmente no importa, lo importante ahora mismo es que estás sana y salva, y que a partir de ahora, nunca más volverá a ser igual, lo prometo. ¿Por qué, me aprecias tanto, Nia? Me contaste toda tu vida, pero, esto no. Kuroka tenía una mirada consternada en su rostro. Pero en ese momento, un pensamiento oscilante en su cabeza hizo que abriera grande sus ojos mientras señalaba con su dedo a Alexander. ¿No será que? Yo sé que lo que pasó fue en mayor parte mi culpa por mi propia raza, pero, no me digas que te enamoraste de mí a primera vista, Nia. Alexander abrió su boca todavía más grande de Kuroka cuando ella actuó así, pero al momento siguiente puso una cara seria, como un nieto que le pide dinero al abuelo para comprar un juguete. Entonces asintió, tienes razón, Kuroka, desde la primera vez que te vi, conquistaste mi corazón. ¿Qué? Kuroka vio la mirada seria de Alexander y le gritó sonrojada, ¿cómo puedes decir eso tan a la ligera, Nia? Alexander sonrió mirando a Kuroka, esto es cierto, Kuroka, lo puedo decir así específicamente por ello. Desde el momento en que puse mis ojos en ti, sentí que me gustaste, y cuando eso pasa, suele ser permanente, al menos en esta parte, soy un hombre bastante fiel. Escuchando lo que ella pensaba eran puras habladurías, Kuroka de repente encontró coraje, dejó escapar un resoplido enojado y se cruzó de brazos, alzando los pechos blanco perla casi totalmente visibles en su kimono holgado, y luego dijo, ¿fiel? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de mujeres que tienes en el centro del territorio Youkai? Un tipo tan desleal como tú, mi mamá me avisó de eso cuando era niña, Nia. Alexander.
Después de decir eso, el semblante de Kuroka se volvió más grave. Además, todavía no has explicado correctamente cómo es que conoces parte de mi pasado. Que este tipo delante de ella fuera bueno con ella en toda esta semana, era algo por lo que Kuroka podría apreciar su presencia, pero, una cosa que ella nunca podría dejar ir, una cosa por la cual ella se enfrentaría a cualquiera hasta la muerte, era por guardar el secreto de su pasado. Por lo que aunque Alexander sea la persona más amable y carismática del mundo, ella nunca podría dejar de tener su defensa contra él, porque sabía demasiado, sabía todo lo que ella se había esforzado por esconder. Una sola vez que lo comentó, fue suficiente para alarmar a Kuroka por todo este tiempo. Bueno, supongo que en esa parte tienes razón. Alexander asintió pesadamente, él también estaba de acuerdo con la guardia que Kuroka mantenía sobre él. Para una persona como Kuroka, que era una persona fría y burlona por fuera, pero cálida como la leche tibia por dentro, debería ser muy difícil saber que alguien que conoció hace poco sabe su mayor secreto. Aunque, la cara de Alexander se volvió rara por unos segundos, realmente no soy desleal, solo, soy muy voluble en el amor. HMPH. ¿Cuántas veces te has convencido con esa excusa? Alexander. De hecho, en este momento, el gran héroe Alexander se sonrojó un poco, porque él mismo se había dicho esto varias veces en el pasado. Y de alguna forma, no se podía explicar tener un harem simplemente por ser voluble en el amor. Suspiro, está bien. Kuroka, espera un momento aquí. Kuroka. Interrogación de cierre. Kuroka vio que Alexander se levantó del sofá y se dirigió a unos metros de distancia, para sacar un teléfono móvil y hablar con alguien por unos momentos. Luego le hizo unas señas, acompáñame por un momento a la entrada. Baka-nia Kuroka, sintiéndose molesta pero curiosa, siguió a Alexander a la entrada de esta mansión de fantasía, y se pararon justo en el camino de entrada de la mansión, poco después del jardín que tanto llamaba la atención de una chica Nekosou como Kuroka, por los espléndidos olores que desprendía. Olores parecidos a este tipo. Alexander no entendió por qué Kuroka se sonrojó justo ahora, pero le asintió para decir, llamé a una persona que me dijo casi todo lo que sé sobre tu pasado. Debe estar camino hacia aquí, no demora mucho. Kuroka solo frunció las cejas en respuesta. Y así, el tiempo, andando como andaba esa hermosa mujer de gran cintura sentada en la bicicleta con casi todo a la vista, pasó sin detenerse. Después de 5 minutos, Alexander se enojó un poco, y justo cuando estaba a punto de volver a llamar, la silueta de alguien se podía ver manifestándose allí a poca distancia. ¡Wow! Así que este es el famoso Asora, ¿eh? Por el dios de la Biblia que descansa en paz, qué energía tan fuerte y aterradora hay en este lugar, Alex Dono. Si alguien algún día le hubiera dicho a Kuroka que ella conocería a un demonio que sea la cabeza de un clan de alto nivel en el inframundo, ella se sorprendería mucho. Si alguien algún día le hubiera dicho que estaría delante de un demonio de alto rango, ella estaría mucho más sorprendida. Pero qué lástima. La pequeña campesina mitad demonio y mitad youkai, no creería lo que le estaba pasando en este momento si no le estuviera pasando en este momento. Ey, ¿por qué la demora? Bueno, eso es, lo que pasa es que Graifia quería hablar por un tiempo más con Yasaka, Olga-sama y las demás, por lo que tuve que venir directamente y dejarla allí, ¿eh? Es así. Sirzex, mi demoníaco amigo, debo admitir que en este momento, la manera en que te controlan no te hace ver nada demoníaco. Alexander, el tipo que le parecía un gran signo de interrogación en carne viva a Kuroka, estaba no solo debatiendo sobre mujeres con el Mahou Sirzex Lucifer, aquel que gobierna el inframundo junto a los demás Mahous y que es uno de los demonios más poderosos que existen, al punto de ser llamado el sucesor del Lucifer original, sino que además, lo estaba aconsejando, como si fuera un senpai de los años superiores de Sirzex Lucifer. Y como si fuese algo minúsculo, que no lo era, el legendario Mahou que derribó a la antigua facción de Mahous del inframundo, en realidad asentía como un pequeño sobrino que no sabía nada sobre el tema avanzado y era del campo. Kuroka estaba en shock, casi como si estaba esperando mucho tiempo que sacaran una copia de Magical Girl Leviathan, para darse cuenta de que ganó el sorteo misterioso y se la darían gratis rápidamente. Era verdaderamente algo que dejaba atónito a uno. Saliendo de ese pensamiento, Kuroka vio como Alexander suspiró para mirar hacia ella, y también notó la mirada del rey demonio se volvía igualmente.
luego de unas presentaciones algo extrañas, tanto para Kuroka, la delincuente que estaba en el top 5 de los más buscados del inframundo, y el mismo tipo que gobernaba el inframundo. Sircex la miró con calma, con algo de una melancólica lástima mientras pacientemente le contaba. El asunto que ocupaba un lugar demasiado pesado en el corazón de Kuroka, en algún momento llegó a ser algo serio, porque se encontraba involucrado un clan noble del inframundo. Por lo que este asunto no escapó de la mirada de Sircex. De hecho, para cuando todo terminó, y finalmente se resolvió el misterio del suceso, Sircex recibió la noticia de que su pequeña hermana, Rias, había encontrado a la hermana pequeña de la culpable de lo ocurrido en ese clan noble en aquel momento. Como eran personas amables sobre todo, y porque su misma Imoto estaba muy triste por la niña que había encontrado, Shirone fue adoptada oficialmente en el clan Gremori como parte de la nobleza de Rias. Claro, Kuroka sabía todo esto de antemano, pero ella no sabía muchos detalles que el propio Mausi de toda la situación, cosa que ella entendió por su narración. No solo era Sircex contando, ya que Alexander le reveló incluso a Kuroka sobre sus encuentros con la pequeña Shirone, o con Eko. Ella estaba en la mansión Kyuubi en el mismo tiempo que yo. La sorpresa fue ciertamente rara. El destino funcionaba de formas muy diferentes. Después de la charla, Alexander y Sircex se retiraron por un momento para darle a Kuroka un tiempo de asimilación, y también para conversar entre sí. Ya veo, entonces era por esto que me habías pedido esa información, ¿verdad? Alexander asintió, suspiró un poco y respondió, yo tenía una ligera impresión antes, pero ¿quién iba a decirlo? Había acertado. El Mahou Lucifer asintió, él comprendía los pensamientos de Alexander, aunque luego algo le dio curiosidad. Por cierto, ¿por qué es que esta chica actuaba tan extraña cuando te miraba, Alexander? Oh, bueno, eso es, Alexander miró a todos lados, no pudo evitar toser un poco, y dijo, resulta que, ambos nos gustábamos, por lo que se hizo mi mujer. Sircex. Ey, no es que hubiera sido muy rápido ni nada así, ¿sabes? Sircex. Yo, solo, soy voluble en el amor, Sircex. Alexander habló un poco más con Sircex, para saciar principalmente la curiosidad de este sobre Asora. Sircex también lo había mencionado con una sonrisa algo forzada, pero el hecho de que sintiera una muy diminuta y casi imperceptible presión real constante sobre sí, un ser de inigualable poder en el inframundo, era un hallazgo demasiado sorprendente. Alexander se rió y extendió una invitación a Sircex, para que este último se sintiera en la libertad de usar a Asora como su campo de entrenamiento. Sircex debió admitir que se excitó un poco y aceptó muy contento, de hecho, para alguien como él, aunque el carácter inherentemente amable era la principal característica, un instinto de guerra y de lujuria de batalla que tenía añadida como rey demonio que era, le hacía pensar que en este lugar podría volverse mucho más fuerte de lo que ya era, desafiando nuevamente sus límites. En ese momento, mientras Sircex pensaba así, ladeó un poco su cabeza, porque una leve premonición le sonó, y casi incluso pudo ver una imagen de un saco de boxeo en su cabeza, pero fue algo tan anormal que no le dio importancia. Viendo que se trataba de su extraño pero gran amigo, Alexander no fue introvertido y le respondió todo mientras lo llevaba incluso por algunos lugares de allí. Y así, mientras igual que pasaba la lengua sensual de una ama de casa de figura sugerente por esa paleta de vainilla que se derramaba un poco por su enorme escote sin darse cuenta, pasó nuevamente el tiempo. 30 minutos después aproximadamente, Alexander despidió a un alegre rey demonio de su hogar y volvió a la mansión Notting. Cuando vio la cara complicada de Kuroka allí, y ella también, esta última le preguntó mansamente, Alex-sama, ¿qué debería hacer? Kuroka estaba perdida. Ella era una persona muy orgullosa, ella lo sabía perfectamente, pero más que el orgullo, el amor fraternal era lo que realmente era destacable en su personalidad. Ella amaba demasiado a su hermanita, por esto es que incluso ella sentía que podría ser algo cruel con ella, sin decirle nada todo este tiempo. Eso se debió a que el terror de que su pequeña y adorable hermana la mirara con furia y rencor inigualable y que no la perdonaran y aunque se explicara, la carcomía por dentro. Por eso, sabiendo que el hombre tan increíble al cual había atado su alma para este momento, tenía una muy buena relación con su hermanita, y que podían encontrarse en cualquier momento en un futuro no muy lejano, le daba pensamientos complicados e insolubles a Kuroka.
Alexander miró a esta mujer mitad gato, tan hermosa y voluptuosa como podía ser una chica joven al borde de empezar a desprender encanto maduro. Luego tomó su mano blanca. Kuroka, no te preocupes por algo así. Yo he estado hablando con tu hermana, Koneko es una muy buena chica, también es muy linda, y sé que aunque podría ser algo difícil al principio, ella te aceptará completamente. En especial cuando le cuentes todo con sinceridad. Por eso no temas más algo así, ok. Lo dije cuando te conocí, y lo vuelvo a decir ahora, en esta vida, nunca más estarás sola Kuroka, nunca más. Parecía ser como si alguien tomara un cuenco lleno de miel y lo dejara caer sobre Kuroka, pensaba la misma. Ella inmediatamente se sonrojó tanto que incluso sus adorables orejas felinas se sonrojaron, una cosquilla celestial empezó en su palpitante pecho que se extendía por todo su cuerpo, poniéndola algo débil. ¿Cómo puedes decir algo así, Mía? Los ojos de Kuroka que miraban a Alexander ahora tenían un brillo inexplicable. ¿Cómo puedes ponerme así tan fácilmente? Alexander solo sonrió y abrazó a Kuroka, mientras palmeaba su espalda. Kuroka, todavía más roja que una manzana madura, se invitó a sí misma a recibir ese abrazo. Aunque, lentamente, los ojos de Kuroka se fueron volviendo más rosados. ¿Eh? Alexander se preguntó cuando sintió algo muy inusual, Kuroka parecía estar tocando su cuerpo de manera muy rara. Él sudó un poco, especialmente cuando esas manos llegaron hasta su trasero. Kuroka se despegó de su pecho, y lo miró, causando que Alexander tragara un poco de saliva seca. Ella tenía una expresión muy ambigua en su bello rostro, sus orejas felinas estaban erguidas y con un tono rosado, así como en el centro de sus pupilas, que casi parecían haber dos corazones diminutos pero hechizantes allí. Pudiera ser por algún movimiento que hizo, pero el hermoso kimono que siempre vestía estaba demasiado caído, dejando ver medio pezón tan erótico que parecía sacado de una fantasía sexy, y la lengua que surcaba sus labios rojos invitaba a Alexander a tener muy impuros pensamientos. En menos de un segundo, el hermano pequeño de Alexander se puso firme como si estuviera saludando a su superior. Kuroka vio esto y su expresión erótica se sorprendió y se alegró mucho más, incluso los corazones en sus ojos parecían mucho más grandes y más rosados. Nia. Por Dios, eso fue loco, ese fue el principal pensamiento de Alexander mientras acariciaba el negro y lacio cabello de Kuroka sobre sí. Alexander tenía que admitir que aunque había probado muchas formas del sexo en general, pocas eran las veces que él sentía que realmente podría desmayarse de placer. Todavía le daba escalofríos recordar esas noches cuando Olga y Celestine unían fuerzas para complacerlo. Incluso aunque al principio se sintió raro, para los tres, porque ellas eran hermanas reales, el estruendoso placer que sobrevino sobre cada uno de ellos tres fue simplemente demasiado para negar cualquier cosa. Esas eran las situaciones más placenteras que Alexander había experimentado hasta ahora. Claro, no podía faltar aquella vez en aquel juego de rol en la isla con dos de sus bellas mujeres. Pero en respectiva, Kuroka estuvo prácticamente 20 horas para ahora mismo, aguantando las oleadas y oleadas sexuales de Alexander. Era solo su segunda vez teniendo sexo, pero ya se podía desempeñar hasta este ritmo. Alexander estaba muy sorprendido. Aunque igual esto era mejor para él mismo. Acarició con amor el hermoso pelo negro de Kuroka, pensando en otras cosas en su cabeza. Era un tiempo muy tranquilo. Después de esto, Alexander y Kuroka no se demoraron demasiado en Asora, ya que estuvieron allí solo por unas horas más. Kuroka terminó de abrir su corazón a Alexander, y este también se lo abrió a ella, pasando un tiempo de calidad muy perfecto para esta chica semi-yokai. Kuroka literalmente lloró en un mar de lágrimas cuando Alexander le dio su anillo, y cuando comprendió que estaba comprometida con quien ella pensaba, era el hombre más perfecto que se podría encontrar. Kuroka en la serie era una persona mucho más madura y experimentada que en este momento. Y por esto era que su comportamiento era bastante diferente de lo que se apreciaba allí. Una vez que su corazón aceptó completamente a Alexander, y sus defensas bajaron, Kuroka finalmente pudo sentir eso de lo que tanto había escuchado hablar en historias o relatos afortunados. Tal vez sea por esto, o por algo más, pero Kuroka atendía a Alexander de todo corazón, especialmente en el sexo. Alexander sabía que incluso teniendo muy poca experiencia en las felaciones, Kuroka se desenvolvió tan bien que tenía que darle una buena puntuación. Kuroka se sentía como una joven esposa, ella estaba muy emocionada.
El mundo parecía haberse vuelto muy, pero muy colorido. O tal vez fuera que Asora en primer lugar fuera un mundo celestial comparado con el mundo normal. Una cosa que también hizo que Kuroka se emocionara mucho más, fue que, mientras miraba a Alexander por más de 2 segundos seguidos, recordaba cuál era uno de sus principales objetivos en la vida. Hacer gatitos, o tener muchos hijos para que su clan pudiera volver a ser numeroso como lo era antes. Kuroka se tocaba su vientre de vez en cuando, porque ella sabía muy bien que aunque no estuviera completamente en su período de apareamiento, sus efectos no parecían disminuir cuando estaba junto a Alexander. Era casi como si su hombre la pusiera así naturalmente. Y teniendo en cuenta lo fuerte que era él mismo, así como de la potencia vital que tenía su semen, Kuroka se mostraba aturdida por largos periodos de tiempo. ¿De verdad está bien que sea tan feliz? Siendo una chica normal, siendo una mujer feliz y probando con alegría el tal amor. Una punzada de sentimientos complicados se arremolinaban en Kuroka cuando llegaba a estos pensamientos, porque recordaba a su hermanita. Viendo a Kuroka así, preocupada por algo tan minúsculo, en lo que a él respecta, solo sonrió y le acarició su cabeza. Kuroka, ya te dije que Koneko es tan linda y buena cuando la conocí que la había tomado como una hermana en mi mente. Ciertamente no dejaré que nada malo le pase a ella en esta vida, en especial ahora, nunca dejaré que ustedes sean lastimadas de alguna manera. De hecho, ella ya tiene un contrato mágico conmigo, así como Rias y el resto de su nobleza. Al notar la expresión sorprendida de Kuroka, Alexander con paciencia le explicó la situación. Al final, Kuroka estaba contenta, pero entonces su cara se mostró un poco dudosa antes de poner una expresión extraña. Shirone, no, Koneko, ella, es muy amistosa contigo. ¿Eh? Sí, la verdad es que soy muy bueno con los niños al parecer, ni yo mismo lo sabía hasta hace poco. Kuroka miró extrañamente a Alexander. ¿Qué sucede, Kuroka? Alexander sintió que pasaba algo raro, y preguntó con curiosidad. El mecanismo anterior de Kuroka estaba justo por aparecer, justo cuando le iba a decir algo como que ella no permitiría que le pasara nada malo a Shirone, pero... Mirando la cara benevolente y atronadoramente atractiva de Alexander, Kuroka suspiró con diversión. Era absolutamente imposible que una persona tan amable como este hombre pudiera dañarla o hacerle daño, ya sea a ella o a su hermana. Es decir, no se lo había demostrado ya. Además de que como ella era adepta en el uso de Senjutsu, sabía perfectamente el heroico y positivo carácter de Alexander, ni siquiera había que ser demasiado bueno en eso para detectar esa calidez que irradiaba este hombre. ¿Qué diablos estoy pensando, Nia? Después de todo, esta persona, también es mi familia ahora. También es mí. ¿Y Shirone sería afortunada sí? ¿Eh? Kuroka abrió grandemente sus ojos. Una idea muy rara, lejana, pero excitante, así como satisfaciente, se formó en su mente. Yo y Shirone, con este hombre. Mientras más miraba a Alexander, más la mirada de Kuroka brillaba. Alexander. Interrogación de cierre. Fútil de Tousan, estás en problemas. ... Alexander se rascó la cabeza, y luego suspiró. Burum. Burum. Una su y vuelta una pequeña bola se sacudió lindamente mientras sacaba un tentáculo y acariciaba la cara de Alexander, como si lo estuviera reconfortando. Jajaja, Nii-san, Kunou-chan tiene razón. Lulu también rió bajo mientras se limpiaba las lágrimas. Ella estaba coloreando junto a Kunou y estaba vestida con una ropa que la hacía parecer una pequeña princesa. Desde que Alexander había llegado a la mansión Kyuubi con una Kuroka bastaba sonrojada, sus mujeres, todas ellas, tomaron a Kuroka y se fueron hacia algún lado misteriosamente. El gran héroe Alexander era una persona inteligente, pero también un poco burdo con estos temas, y como ya había sucedido antes, Alexander solamente dejó que todo fluyera como el agua, o sea, sin su control. Él sabía por la mirada en las caras de las chicas, que no le haría nada malo a Kuroka. Capaz fuera que necesitaban un tiempo de conversación entre chicas para aceptarla completamente en la familia. En especial, y principalmente, Alexander estaba tranquilo por el guiño lindo de Olga. Con ella haciéndose cargo, todo estaba bien. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Todo estaba bien, ¿verdad? De pronto, la figura confiable de Olga en la cabeza de Alexander se fue haciendo cada vez menos confiable mientras él recordaba con completo detalle a esta tomándole el pelo a Aki, o a otras más. Olga, ella es muy traviesa.
Jujuju, Alex-sama de pronto puso una cara preocupada, es como un niño que está preocupado porque descubrieron su carta de amor secreta, juju. Yozora-san, así, con la cómica apariencia lamentable de Alexander, el estado de ánimo de las personas allí presentes era muy bueno. La señora Zorro se reía a cada rato, y se burlaba de Alexander, Kunou también, mientras terminaba de dibujar junto a Lulu, y Sui estaba retorciéndose lindamente en su forma slime mientras le alcanzaba los colores a las pequeñas. Mientras ellos se divertían en el patio principal de la mansión Kyuubi, Alexander de pronto ladeó la cabeza, porque vio por el rabillo del ojo a su amigo Kyuubi que se dirigía hacia algún lugar. Alexander se excusó un momento y caminó más allá del enorme y bello patio. Justo cuando salió de entre las dos estatuas de Kyuubis en la entrada, Alexander dijo, Akase-san. Oh, Alex Dono. Alexander sonrió y se acercó, ¿es necesario llevar los productos a la tienda de nuevo? Oh, no, todavía no hemos terminado el siguiente lote, pero ya nos falta muy poco, jajajajaja. Oh, ya veo, entonces no hay problema, cuando sea necesario dímelo, es algo que no me molesta hacer. Ya que mi destreza obviamente no es demasiado buena, por supuesto, Alex Dono. Entonces, mientras se alejaban un poco más del patio, la cara de Alexander se puso seria. Akase-san, por cierto, necesitaba saber algo, pero no estaba seguro de con quién compartirlo, por eso me pregunto si puedo pedir tu guía. Oh. Está bien, si puedo ayudarte entonces naturalmente lo haría, amigo mío. Akase sonrió, aunque adoptó una expresión seria luego. Alexander asintió y procedió a contarle la situación, así como su preocupación. Akase asintió varias veces, y aunque desconcertado, no pudo evitar responder con bastante exactitud, ya que después de todo, él era un hombre que había vivido por mucho tiempo en este lugar. Por lo que sabía muchas cosas. Ya veo. Alexander caminó ahora solo, mientras volvía lentamente hacia el patio principal. La respuesta de Akase había sido muy precisa, y esto fue una grata sorpresa porque Alexander pensó que algo así no era de conocimiento común. Dicho esto, él estaba preguntándose con quién compartir esta cuestión, ya que no podía hacerlo con su familia, o si podía, pero heriría un poco su orgullo. Además de que no podía encontrar este tipo de información en el internet. Con una mirada seria, Alexander entró nuevamente al patio mientras era seguido por unos pequeños y cómicos yokais que copiaban directamente su manera de caminar y su expresión. Alexander se dio cuenta de esto pero solo se rió un poco. Aunque abrió sus ojos sorprendido cuando vio que sus mujeres habían regresado, y lo miraron al entrar. Jajaja Tou-san, te están copiando, jajaja. Los ojos de los menores se habían dirigido a esos pequeños yokais detrás suyo, pero esto no llamó la atención de Alexander, sino que fue la cara sonriente de Olga. Esa cara sonriente de ella podía significar muchas cosas. Y Alexander sudó porque la mayoría eran cosas raras, o problemáticas. En realidad, todas habían aceptado a Kuroka antes de que Alexander fuera con ella a Sora. Esto era así porque durante esta semana que había pasado con ellos, se convencieron de que Kuroka era una chica que tenía un pasado demasiado pesado, y que era algo torpe a la hora de desenvolverse socialmente, pero de buen corazón. Por lo que no hubo problemas a la hora de introducir a Kuroka como un miembro más a su familia, y con todo y esto que ella no era una desconocida cualquiera. A decir verdad, incluso Maya había compartido unas buenas charlas con Kuroka sobre lo de estar o pertenecer a una organización mayormente mercenaria. Por supuesto, existían las obvias diferencias en sus grupos, pero en concreto el funcionamiento era el mismo. Y de hecho, cuando se enteraron de la historia de Kuroka, a decir verdad, no podían esperar que ella se uniera a su hermanita de una vez y por todas. Era muy cómico para Kuroka ver las reacciones de las chicas mientras contaba su pasado, en especial Prim, que hacía una amalgama diferentes muy divertida de emociones con cada giro en la historia de su vida, incluso solo por bromear un poco, pero se le pegó un poco el tic verbal de los Nekosous y era bastante kawaii. Conociendo a Koneko-chan muy bien, todas las chicas sabían que aunque pudiera ser una reconciliación difícil, la presencia de su hermana mayor nuevamente en su vida no podría significar nada malo, y menos aún cuando esta hermana mayor tenía una relación con alguien como Alexander. Que ya era decir mucho. Encontrando estos comentarios e ideas muy cálidos por parte de este grupo de hermosas mujeres, Kuroka sintió que su familia la abrazaba. Ella lloró, y no solo ella, Prim también, abrazándola literalmente, así como otras más que se unieron luego.
Fue un abrazo grupal bastante emotivo para la pequeña demonio mitad yokai. Después de eso, bueno. Olga, como orgullosa maestra de este tipo de cosas, le enseñó pacientemente algo que hizo la mirada de Kuroka cada vez más atónita y de adoración. ¿De qué se trataba el asunto? ¿Qué era eso que provocó esas reacciones en Kuroka? ¿Por qué las demás tenían sonrisas furtivas de camaradería en ese momento? Ah, claramente, se trataba de... Final del capítulo.